días, el gusto grande que me da saludarlos, darles la bienvenida, arrancar juntos la mañana con toda la información importante. Y es que vaya, que como siempre están ocurriendo muchísimas cosas. Detuvieron en Estados Unidos al boxeador Julio César Chávez Jr. Está acusado de presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. Y ojo, porque la Fiscalía General de nuestro país reveló que hay una orden de aprehensión por delincuencia organizada y por tráfico de armas desde marzo del 2023. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó su polémico plan fiscal que incluye recortes al presupuesto, importantes recortes al presupuesto. Destina además más recursos a defensa, a migración. Está el impuesto de 1% a las remesas. La presidenta Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con empresarios para analizar las inversiones del Plan México, que busca impulsar el mercado interno, y empieza el INE a entregar las constancias de mayoría a quienes ganaron luego de la elección judicial. Por ejemplo, la buscadora Delia Quiroa, también el USAID Rafael Aguilar, que será jueza en Jalisco y quien negó estar vinculada con el líder de la Iglesia a la Luz del Mundo. Y vuelve la coordinadora, vuelve a movilizarse en la Ciudad de México. Ahora protestó porque a miles de maestros les descontaron de su sueldo para participar en el paro de mayo y junio. Al final sí les van a dar el dinero. Acordaron una mesa de trabajo con el gobierno. Será la próxima semana. Bueno, y vaya escándalo. Detuvieron en Estados Unidos a Julio César Chávez Jr., hijo de una leyenda viva del box y del deporte mundial, de Julio César Chávez. ¿De qué se le acusa? De delitos relacionados con el crimen organizado. Fue arrestado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, en Studio City, California. Aquí vemos las imágenes del arresto. Así fue el momento. ¿No tienes algo, zapatos? No. ¿Pocillos? Nada. ¿No tienes nada? Mi celular aquí en la bolsa de atrás. Aquí. No le informan a mi abogado lo de cuando ya tengo una orden. Te vamos a llamar, vamos a dar llamada. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, tiene nexos con el cártel de Sinaloa. Eso, digamos que lo cataloga como un terrorista, porque ese cártel es ya considerado un grupo terrorista. Ya había sido señalado como una amenaza para la seguridad pública, pero recalcó la administración de Joe Biden lo ignoró. Bueno, por su parte, la Fiscalía General de México reveló que Julio César Chávez Jr. tiene orden de aprehensión por delincuencia organizada y por tráfico de armas desde marzo de 2023. Y entonces, bueno, pues que ya iniciaron el procedimiento para que sea entregado a nuestro país. ¿Qué dice la familia Chávez? Pues que está profundamente consternada, que reitera su total e incondicional apoyo al joven, además de que confían en que las instituciones de justicia, tanto en México como en Estados Unidos, aclaren la situación conforme a derecho y a la verdad. Apenas el 28 de junio, Julio César boxeó contra Jake Paul. El mexicano perdió por decisión unánime, pero apenas tuvo una pelea. Ha tenido 63 peleas en su carrera, ha ganado 54, ha perdido 7. Una la empató y una no la disputó. Aquí lo vemos en acción. Y bueno, él está casado con Frida Muñoz Román desde 2018, tiene 2 hijos. Bueno, ahí vemos tiene también un hijo de una relación previa, ella. En fin, que ahí está la familia y ahí está Julio César Chávez Jr. Bueno, la presidenta Sheinbaum habló, pero sobre el caso de Ovidio Guzmán. De hecho, aquí alcanzamos a compartirle este cuestionamiento que hizo luego de que en la conferencia mañanera le plantearan el tema, ¿no? Digamos que el razonamiento básicamente fue, bueno, ya voy a eso que dijo en la mañanera en unos instantes, pero por lo pronto
cuestionó la nula comunicación de los Estados Unidos con México luego del acuerdo que hicieron con el hijo del Chapo Guzmán y consideró que las autoridades de ese país deberían tener coordinación con la Fiscalía General. Hay que recordar que Ovidio Guzmán se declaró culpable para evitar un juicio y para evitar la cadena perpetua en Nueva York. Ahora, pues sí, planteó, digamos que algunas preguntas, o sea, respondió a esa pregunta en torno a Ovidio Guzmán con una serie de preguntas que me parece que son muy claras. Dijo, Estados Unidos considera a los grupos de narcotráfico como organizaciones criminales. Estados Unidos ha dicho que no negocia con organizaciones criminales. Y entonces, con Ovidio Guzmán sí negoció. No solo negoció, sino que llegó a un acuerdo. Y bueno, todavía peor para las autoridades mexicanas, llegan a un acuerdo sin que haya información al respecto para la autoridad en México. En torno también a Ovidio Guzmán, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que en el próximo periodo de sesiones va a ser prioridad revisar la ley de extradición, los convenios de intercambio de reos. Dijo que México debe tener pues reciprocidad en los procesos. Mientras tanto, en Sinaloa la violencia sigue. Ayer hubo un enfrentamiento armado entre grupos criminales rivales, pánico entre los habitantes del poblado del Espinal. Aquí algunas de las imágenes de esto que es prácticamente pues una zona de guerra, balaceras que duraron horas. Durante los ataques quemaron la caja de un tráiler y otros 4 coches, algunos de estos coches con blindaje artesanal. Estuvieron bloqueando la carretera Libre México 15. Llegó un grupo de militares para resguardar la zona, para retirar los coches incendiados. No se han reportado heridos ni muertos. Por otro lado, en Mazatlán, la Marina aseguró un campamento clandestino relacionado con los Chapitos. En él encontraron un lote de municipios, armas, equipo táctico. Así que allá en Estados Unidos llegan acuerdos y mientras tanto acá los seguidores de unos y otros siguen pues en guerra ahí en Sinaloa. Voy a otro tema y es que el Gabinete de Seguridad dio a conocer el tamaño del daño. Fíjese nada más. Pemex tuvo daños financieros de hasta 1,200 millones de pesos anuales por el huachicol. Solamente con esta red que se desmanteló el domingo por fuerzas federales. La banda que le hemos mencionado aquí, liderada por Sirio Sergio N. Don Checo, que operaba en el centro del país, sobre todo en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro. Un operativo en el que detuvieron a más de 30 personas, entre ellos los principales operadores financieros y logísticos, Luis Miguel N., el Flaco de Oro, Diego N., Aurelio N., Gepetto, otro que le dicen el 1,000 millones, que se llama Israel. Bueno, ya están todos ellos presos en el penal del Altiplano, pero fíjese, solo esa banda le generaba un daño pues de esas dimensiones a Pemex, como le decía, 200 millones de pesos al año. Y la Secretaría de Seguridad Federal informó que los delitos del Fuero Federal y del Fuero Común, esos sí bajaron entre noviembre y abril comparado con el mismo periodo del 2018-2019. Es un informe que se entrega al Congreso y bueno, pues ahí le buscaron, ¿no? ¿Cuáles cifras sí son buenas y son las que destacaron? Porque dicen hay una nueva estrategia en este gobierno de la presidenta Sheinbaum en contra de la inseguridad. Donald Trump lo consiguió. La Cámara de Representantes estadounidense le aprobó su proyecto fiscal, el que él le dice gran y hermoso proyecto, gran y hermoso plan, que busca hacer permanentes las deducciones fiscales que aprobó en su primer mandato. Contempla importantes recortes al presupuesto, incluido el de salud pública. Habrá millones de personas pues ya sin cobertura médica. Se incluyen $5 billones al techo de deuda del país. Contempla destinar más recursos a defensa y a migración para combatir la migración.
contiene el impuesto de 1% a las remesas y bueno, pues iniciará a aplicarse este impuesto a partir de diciembre. Uno de los deseos de Trump era que la ratificación de su plan coincidiera con el Día de la Independencia en Estados Unidos. Hoy es 4 de julio, hoy se celebra y hasta amenazó a los republicanos que se opusieran en la votación. Habrá una ceremonia especial, se firmará el proyecto de ley, pero así fue como Trump se pronunció luego de la aprobación. We're sort of celebrating like the biggest bill of its kind ever signed, and it's going to make this country into a rocket ship. It's going to be really great. Bueno, y el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent también celebró esta aprobación, dijo que va a liberar el potencial económico de Estados Unidos, que va a ahorrar dinero a los contribuyentes, que se van a beneficiar las familias, pero los expertos aseguran que es un golpe a los sectores más vulnerables de la población estadounidense. Bueno, y de regreso a México. La presidenta Sheinbaum se reunió ayer con empresarios allí en Palacio Nacional. Están pues con esto del Plan México para que haya pues estimulación al mercado interno. Ahí estuvo Altagracia Gómez, que es la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, ahí la vemos llegar. Estuvo Carlos Slim, dueño de Grupo Carso, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, también Luz Helena González, ahí la vemos, Jesús Esteva, son la titular de la Secretaría de Energía y el titular de Comunicaciones. La mandataria dijo que este proyecto busca pues compensar las pérdidas que genera toda esta incertidumbre comercial generada por los Estados Unidos. Mientras tanto, en Florida, este lugar para migrantes, este centro de detención que han buscado convertir en todo un símbolo de la vigilancia a los migrantes, polémico, sí, por la presencia de caimanes y porque no tomaron en cuenta lo que dicen los expertos en medio ambiente, que se está haciendo un gran daño al ecosistema. Bueno, pues ya llegó el primer grupo de migrantes que serán deportados, se desconoce cuándo y en qué condiciones. Ya ve que luego los procesos de deportación toman meses o hasta años y mientras las personas se quedan en esos centros de detención que son peores que las prisiones. Por otro lado, la Suprema Corte estadounidense autorizó que la administración de Trump deporte a Sudán del Sur a los 8 migrantes considerados de extrema violencia que llevan semanas en una base militar en Djibouti, en África. Un tribunal había suspendido las expulsiones a terceros países, pero bueno, pues ya autorizaron en este caso que sí los manden para allá. ¿Y usted por quién vota? Aquí tenemos este QR para que lo capten, por favor, y nos compartan ahí lo que ustedes quieran ver en esta pantalla para que hagamos juntos el programa. Voy a la pausa, regreso con esto muy importante, sí, la consejera presidenta del INE se pronunció en torno a los acordeones. ¿Qué dijo? ¿Fue trampa o no? Además, una nueva modalidad de montachoques. Sí, motos, franeleros, todos son cómplices. Le contaremos cómo operan para que no le pase. Ya vengo. Usted sabe que los delincuentes pues van innovando, ¿no? Y ahora una, digamos, vieja modalidad ha tomado un nuevo giro. Le hemos mostrado cuántos casos de montachoques y además cada vez que les mostramos algún caso de montachoques nos comparten muchísimas comunicaciones de a mí también le pasó a mi tía, le pasó. Nada más que ahora, digamos que hay esta nueva forma de extorsionar en las calles del país usando motocicletas e involucrando a franeleros, a taxistas. Así operan para que no les pase. En la Ciudad de México, los llamados montachoques están utilizando nuevas tácticas para extorsionar a automovilistas. Ahora ya no solo se trasladan en autos, también lo hacen en motocicletas y en algunos casos con la ayuda de franeleros o taxistas. En un video difundido recientemente en redes sociales, se observa cómo un motociclista provoca un choque presuntamente intencional en calles de la alcaldía Gustavo Amadero. Esto ocurrió cerca de la estación del metro La Villa Basílica. En las imágenes, el motociclista se incorpora sin precaución y choca contra un automóvil.
De inmediato aparecen supuestos franeleros que intentan intervenir en el supuesto accidente. El conductor afectado advierte que tiene cámara y tras esto los involucrados se retiran del lugar. Aunque el daño fue mínimo, este comportamiento es parte de un nuevo modus operandi que busca provocar choques intencionalmente para intimidar y forzar acuerdos en efectivo. Otra grabación viral captó a un grupo conocido como los Lamborghini, una banda de motociclistas que también provoca accidentes. Este caso fue en Periférico Sur. Un motociclista causa el choque provocando que otro conductor de moto golpee a un automóvil. Te aventaste, carnal. Está grabado, papi. Está saliendo bien despacio. Está grabado todo, papi. No te preocupes. Poco después llegan varios taxistas que, según la víctima, buscan ejercer presión para forzar un pago inmediato. ¿Tú fuiste el que lo pegaste? Él fue el que me tiró. Por eso, pues tú fuiste el que te tiraste, los que estamos involucrados. Yo tengo seguro, no te preocupes. Las autoridades de la Ciudad de México recomiendan no bajarse del auto si la situación es sospechosa, llamar al 911 o a su aseguradora directamente y no entregar dinero en efectivo, registrar placas, características del vehículo y los agresores y grabar absolutamente todo. Este tipo de extorsiones han sido detectadas en zonas como Tlalpan, Viaducto, Eje Central y Periférico. La recomendación más importante es mantenerse alerta, documentar y nunca negociar sin la presencia de autoridades o aseguradoras. Informó Montserrat Ortiz. Bueno, y el paro en el Poder Judicial sigue, ya lleva más de un mes. Exigen mejores condiciones laborales, pero bueno, pues mientras están cerrados los juzgados, muchos casos atrasados, pensiones alimenticias, audiencias de personas privadas de la libertad, todo pues a la espera de que lleguen a un acuerdo. Por otro lado, el INE ya empezó a entregar las constancias de mayoría a quienes resultaron ganadores en la elección judicial. Durante la ceremonia, Guadalupe Tadei, que es la consejera presidenta, defendió la legitimidad de quienes resultaron electos, luego de pues todas las críticas que se hicieron a la jornada electoral, pero sobre todo a lo que ocurrió previamente, ¿no? Estos acordeones que se repartieron para orientar el voto. Bueno, en ese evento, el USAI Rafael Aguilar, electa como jueza penal federal en Jalisco, negó tener vínculos con Nazón Joaquín García, el líder de la Iglesia a la Luz del Mundo, que está sentenciado allá en Estados Unidos por abuso a menores. Consideró que son injustas y discriminatorias las críticas que ha tenido por su religión. Todos los mexicanos tenemos derecho a ser elegidos sin importar la religión, nacionalidad, condición y sin ser mujer. Soy solamente una ciudadana y me gustaría mucho que se respetara. Quien también recibió ya su constancia de mayoría fue Delia Quiroa. Ella es buscadora de personas desaparecidas. Luego del secuestro de su hermano allá en Tamaulipas en 2014 decidió estudiar Derecho y pues unirse al esfuerzo de las familias buscadoras. Dijo que las autoridades no tienen la sensibilidad necesaria para apoyar a las familias en esta circunstancia y bueno, pues ahora como jueza buscará justamente llevar justicia a quienes pues sufren en esa circunstancia. Luego de la protesta que hicieron el miércoles los colectivos de búsqueda de desaparecidos justamente frente a la Cámara de Diputados por los cambios a la ley en materia de desaparición, la presidenta Sheinbaum recordó que las propuestas vinieron de ellos, que fue un diálogo amplio, que casi el 70% de los familiares estuvo de acuerdo con las modificaciones. También insistió en que es falso que la ley del Sistema Nacional de Seguridad sea una herramienta para espiar. Dijo que contrario a lo que muchos han llamado la ley espía, que debería llamarse ley de seguridad y apoyo a la población. Respaldó, por otro lado, el nombramiento, el polémico nombramiento, el indignante nombramiento de Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Hubo críticas de la Comisión Independiente sobre la pandemia que cuestionó pues el manejo de López-Gatell durante el COVID. Recordar que México fue el cuarto país con más letalidad del mundo. Sheinbaum desestimó esos señalamientos, dijo que provienen de los opositores de siempre. Entonces va a ser un buen papel
y son los mismos de siempre, pues, los que siempre han criticado, no hay algo nuevo ahí. Bueno, pero ya es la media, vámonos, o casi la media, así que nos vamos a información en breve, y es que por vender droga detuvieron a 7 policías en Chiapas, les encontraron marihuana y cristal cuando los detuvieron. Y hallaron muertos a una mujer y sus 2 hijos en Michoacán. Venían de Chicago a visitar a su familia. Designaron a Luis Gómez Negrete como nuevo titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Y prestadores de servicios turísticos de Xochimilco denuncian que la alcaldesa Circe Camacho es responsable del deterioro por el que atraviesan los canales. En Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, investigan un posible envenenamiento masivo de perros. Han encontrado 45 cuerpos, hay 3 perritos convalecientes. En Tlaxcala, una explosión de pirotecnia durante una fiesta patronal dejó una persona muerta y 2 heridas. Y Veracruz confirma 700 casos de dengue. Jalapa registra el mayor número de afectados. Bueno, pero vamos a ver cómo se comporta el peso. Está en 18,63, se sigue fortaleciendo ante el dólar y la bolsa mexicana ayer tuvo una pérdida de 0.78%. Bueno, y en más temas económicos, ayer el INEGI reportó que el consumo privado se recuperó en abril. Es la buena de hoy. Creció 1.1% respecto al mes previo, impulsado por el gasto en bienes de origen nacional. Y las temperaturas en Grecia superando los 40 grados en algunos puntos. Se han suspendido actividades al aire libre en las horas de más calor. En fin, qué tremendo. Esto que pues ya le digo cada verano, ¿no? De récords de calor que se rompen. Ahora, hay lugares que desde siempre han tenido calorón en estas fechas. ¿Qué me dicen en Mexicali? Qué gusto saludar a los cachanillas. Y les pregunto si están listos ya para la canícula. ¿Están listos aquí para la canícula? Bueno, ¿saben qué es la canícula? ¡Qué barbaridad! Vámonos a la escuela. ¿Cómo de que no? Porque la canícula empezó justamente ayer, 3 de julio. Así que, Leti, bienvenida nuevamente. Vladimir, ayer bailé con Vlad. Qué bonito bailas, Vlad. Qué ritmazo. Y qué sonrisa. Y todo, Vlad. Bueno, me voy a concentrar. Sobre la canícula, que bueno, pues ya sabemos, es esta etapa de intenso calor, pero viene del latín canis, que significa perro. Sí, ¿y qué tienen que ver los perros con el calorón? Bueno, es que en la antigua Roma, canícula era el nombre dado a la estrella Sirio, la más brillante del cielo, parte de la constelación Can Mayor, perro mayor. Y entonces los romanos atribuyeron que la visibilidad en el cielo de la constelación del Can Mayor junto a la estrella Sirio intensificaba el calor y llamaron a ese periodo del año los días caniculares, que justamente coinciden con la etapa de más calor. Así que actualmente se usa para referirse a la etapa más calurosa del verano. ¿Nos quedó claro? ¿Seguros? ¿Les puedo hacer examen? Perfecto. Tú, Vlad, estás exento. Bueno, tú también. Tú también, porque me peinas muy bonito. Tengo que ir a la pausa. Al regresar, oigan, cambiaremos de tono y tema para hablar de esto que ocurre en Chihuahua, el crematorio clandestino y los familiares que siguen tratando de identificar personas. Además, otra vez se cayó el cielo. ¡Qué lluvia la que sorprendió al centro del país! Esto y mucho más en solo unos minutos. No me tardo, 2 minutos. Le informo también esto ocurrido aquí en México hace apenas unos momentos durante la conferencia mañanera. La presidenta Sheinbaum habló sobre el tema de Julio César Chávez Jr. Negó que el Gabinete de Seguridad supiera que este boxeador tenía vínculos con el cártel de Sinaloa. Vamos a escuchar. Conocimiento ayer cuando salió la noticia, nos comunicamos con la Fiscalía y el fiscal me dijo sí tiene una orden de aprehensión en México. Es una orden de aprehensión que incluso inicia la carpeta de investigación en 2019.
Se otorga la orden de aprehensión por parte de un juez hasta 2023 y lo que nos informaron el día de hoy en el gabinete es que la mayoría del tiempo estaba ya en los Estados Unidos. Entonces, en parte la detención pues tiene que ver con la orden de aprehensión que hay en México y se espera que pueda haber una deportación y que pueda cumplir la sentencia en México. Pues sí, era importante conocer esta versión porque le mencionaba ya, es detenido y resulta que también es buscado aquí en México y resulta que hay un expediente desde 2023 y entonces, pues cómo es que así tan campante fue y tuvo una pelea y pues iba y venía. Bueno, pues esto lo que aclara hace unos instantes la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto al caso de Julio César Chávez Jr. Y está esto que de verdad, bueno, pues es tremendo. El crematorio allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que encontraron casi 400 cuerpos, la Fiscalía de ese estado reveló que más de 600 personas han sido atendidas porque quieren saber, pues, qué pasa, ¿no? Si entre los cadáveres están sus familiares o no. ¿Por qué? Porque ellos pagaron un servicio de cremación, les entregaron unas cenizas, pero ya no saben si las cenizas son o no son. No saben si efectivamente se trata de los restos de su familiar. No saben qué velaron. Y mientras eso pasa, pues han tenido, imagínense, que revivir su duelo en medio de toda esta confusión. Y todavía le sigo llorando a mi hijo de 39 años que se me murió. Pues parece cemento con grava. Ya con razón no me contestaba mi hijo cada vez que le hablaba. Para nada. Nos han estado engañando. Y ya dieron de alta al policía que fue herido por el entrenador. Recuerda este caso, aquí lo compartimos en vivo, de este entrenador que fue despedido de un gimnasio, de un centro comunitario, y entonces se fue y tomó un rehén. Todo esto en un centro comunitario de la alcaldía Gustavo Amadero. Y bueno, en el operativo para liberar al rehén, un policía resultó lesionado. El agresor fue abatido, recordar eso, pero ¿cómo sigue el policía que resultó lesionado? Bueno, ya lo dieron de alta y ahora la Fiscalía analiza premiar y reconocer a este policía porque gracias a su actuación y a su capacidad de negociación se evitó una tragedia mayor. O sea, se logró el objetivo, rescatar al rehén. Sobre el agresor, se sabe que bueno, pues su cuerpo será llevado a Veracruz, de donde era originario. Y vamos a la información meteorológica, cómo sigue lloviendo en buena parte del país. Flossie ya no es un peligro, se ha degradado a ciclón posttropical, se va alejando de México. Para el domingo, pues ya va a desaparecer por completo. La Conagua informó que no va a dar ya más avisos sobre Flossie. Hasta luego. Pues aquí en la Ciudad de México, qué manera de llover. Muchas horas de calor primero y luego de lluvia, pero intensa. Y bueno, pues ahora hasta granizó. Así los contrastes en algunas calles que quedaron pues cubiertas de granizo, pintadas de blanco. Hay una cámara en la Torre Latinoamericana que captó así, mire, la granizada desde las alturas de esta Torre Latinoamericana en el centro de la Ciudad de México. Luego en el Bajo Puente de Periférico y Picacho, en el sur de la ciudad, pues esto que ve no es un río, es una calle. Así bajaba el agua. La musiquita no la pusimos nosotros, la puso quien grabó justamente esta imagen, que pues justamente eso, ¿no? Ya nos empezamos a acostumbrar a esto de las inundaciones y el trafical y hasta ritmo le ponemos. Bueno, se inundó hasta el segundo piso del periférico, así la inundación del segundo piso, así que solo se podía avanzar y con dificultad por un solo carril. Estaba más lento por arriba que por abajo. Luego se cayó un arbolote en Insurgente Sur, ahí está, y bloqueó la vialidad. Es a la altura del eje 7 Sur y entonces no podía pasar pues ni el Metrobús ni nadie más que a pie.
Pero no fue nada más la Ciudad de México, ¿eh? En Querétaro también les llovió y fuerte. Es la avenida Luis Pasteur, donde lamentablemente la fuerza del agua tiró así a un motociclista. Ahí está, con un gran esfuerzo y con apoyo, pues tratando de levantar su moto en medio de la inundación. Vamos justamente a la información meteorológica, pero de este lado del planeta. Y es que, bueno, pues la onda tropical número 8 va a generar lluvias importantes. Aquí vemos el mapa del país, se va a desplazar al sur de las costas de Guerrero, de las costas de Michoacán. Habrá lluvias importantes en esos estados, chubascos para la península de Yucatán, para todo el sureste, cuidado en Chiapas, una nueva onda tropical, la número 9. Para la Ciudad de México, una máxima de 26, mínima de 13, 25% de probabilidad de lluvia. ¿Y tú qué me vas a platicar? Por favor. Hay mucha información de espectáculos, hermana, y muy buena, porque eso está fuerte. Hermana. Oye, giran orden de aprehensión en contra de Cruz Martínez. Me hago para acá para estar bien. Ándele. Giran orden de aprehensión en contra de Cruz Martínez para las autoridades de Nuevo León. El señor es un prófugo de la justicia. La medida cautelar se dictó porque el músico faltó el día de ayer a una audiencia. Tenía que estar ayer por la mañana por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de Alicia Villarreal. Y pues ya la andan buscando. La próxima vez que lo veamos será esposado o tras las rejas. Qué fuerte. Pues si lo encuentran. Exactamente, y por no ir el día de ayer a la audiencia. Y ahora, Wendy Guevara, Paola Suárez, Vanessa Labios, 4K, de las perdidas, fueron víctimas de la delincuencia. Las influencers sufrieron un asalto en el que les robaron sus celulares cuando viajaban en una carretera hacia León, Guanajuato. Es más, a Wendy 250,000 pesos en efectivo. ¿Qué? Ya lo dijo, que le quitaron, además de hacer transferencias de sus cuentas. Viajaban, ellas dicen que las personas que las asaltan viajaban en 4 motocicletas y están negando que hayan sido policías, porque también se decía esta versión que es muy fuerte, que policías en la carretera son los que las asaltan. Y por fortuna las 3 se encuentran bien y solamente quedó un malentendido, pero sí mucha pérdida monetaria. Oye, 250,000 pesos en efectivo. 250,000 en efectivo, transferencias de sus cuentas hacia la cuenta de los que asaltaron, o sea, estuvo fuerte. No, pues un dineral. Y aparte, golpeadas, cacheteadas. Sobre todo eso, qué susto. Exacto, pero están en casa, que como decimos, o sea, está mal decirlo, pero están en casa. La libraron. Es que, ¿qué dicen? Bueno, y vamos ahora a un resumen de lo más importante, y es que detuvieron en Estados Unidos al boxeador Julio César Chávez Jr. Él está acusado de tener vínculos con el cártel de Sinaloa. La Fiscalía General reveló que hay una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y tráfico de armas desde marzo del 2023. Y entonces, ¿cómo es que iba y venía? ¿Cómo es que se presentó a pelear apenas recientemente? Bueno, hoy la presidenta Sheinbaum dijo que su gobierno no sabía de esta investigación, no sabía de los delitos de los que se le señala, pero que espera que cumpla una condena en México. Es una orden de aprehensión que incluso inicia la carpeta de investigación en 2019. Se otorga la orden de aprehensión por parte de un juez hasta 2023. La mayoría del tiempo estaba ya en los Estados Unidos. Y se espera que pueda haber una deportación y que pueda cumplir la sentencia en México. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el polémico plan fiscal de Donald Trump, que incluye importantes recortes al presupuesto, además del impuesto de 1% a las remesas. La presidenta se reunió en Palacio Nacional con empresarios para hablar del Plan México, que busca impulsar el mercado interno. Y ya el INE entregó las constancias de mayoría a quienes ganaron luego de la elección judicial. Por otro lado, le informo que la coordinadora volvió a movilizarse en la Ciudad de México. Hay una mesa de negociaciones que seguirá la próxima semana. Hace unos instantes, la presidenta Sheinbaum habló sobre el caso Ovidio Guzmán. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Pues no conocemos el acuerdo. Pero lo que sabemos es que se pretende declarar culpable en uno de los juicios y que se va a concentrar en
en un juicio, pero no es público ningún acuerdo al que haya llegado. ¿Qué decimos nosotros? Pues lo que dije ayer, o antier, no sé qué dije. Esta persona fue extraditado por México en un operativo que incluso causó muertes de soldados mexicanos. Bueno, pues así, entonces, lo que menciona la presidenta Sheinbaum en torno a este polémico caso, sí, Ovidio Guzmán, que llega pues a acuerdos con autoridades estadounidenses y México ni sabe de qué van, y está circulando en redes sociales una convocatoria para protestar en contra de la gentrificación aquí en la Ciudad de México. Hoy, 3:30 de la tarde, en el Parque México de la Condesa, para visibilizar los efectos del encarecimiento de las rentas, la pérdida de la identidad en los barrios. ¿Por qué? Porque hay muchos extranjeros, sí, viviendo en la Ciudad de México. Interesante este fenómeno que está pues modificando la cotidianidad de muchos de los barrios, de las colonias de la Ciudad de México, que son hoy atractivísimas para los nómadas digitales. Y entonces viven aquí, trabajan a distancia para pues transnacionales en todo el planeta. Les fascina la Ciudad de México y uno diría, qué bueno por la gran derrama económica. Sí, la cosa es que las rentas están carísimas y en muchos lugares ya de plano es en inglés, es en inglés. Bueno, Zahid, ya sabe que él se la pasa bien y se alimenta rico. ¿A dónde se fue Zahid? Vámonos, ¿cómo no? Así es, mi Pau, en esta ocasión para chuparme los dedos me voy a volver un espadachín. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Cuéntame del concepto que vamos a vivir, porque vengo, mira, flaco, bueno, ni tan flaco, ¿no? Ya no se puede. Primero que nada, para venir aquí a comer no hay que desayunar, ¿va? Hay que venir así sin nada. Pues aproximadamente porque contamos con 18 espadas. Es un concepto mexico-brasileño, esto que venimos manejando en Carbao de los Dioses. Se manejan en dos tiempos. El primero es la barra de ensaladas. ¿Y con qué espada comenzamos o qué? Pues primero que nada empezamos con un poco de chorizo brasileño, pollo, un poco de costilla a la barbecue, chistorra, lomo parmesano. Ya podemos seguir con un poco de cortes de res como arrachera, filete miñón, cebollín al ajo, la picaña. La chulada. Con ese chuletones para su neno, échale doble, hijo, agárrate. Apenas llevas 13 cortes. Ay, no, pero ¿qué es o qué? Esta es picaña carioca, no te puedes ir sin probarla. Bueno, ya que un poquitito así, ¿cómo no? Échamelo. Mi papá, pues ya sabes, si quieres comer a lo grande, sin duda alguna, estas espadas es lo ideal. Pero pues échale más, de todas formas, pues ya qué más da. Ay, chiquito. ¿Qué tal? Está rico. Delicioso. Claro, fíjense, ayer se anunció una inversión muy importante de la industria farmacéutica en México y durante la conferencia de la presidenta Sheinbaum se informó que 4 empresas nacionales van a invertir 10,800 millones de pesos para que México pues logre la autosuficiencia en la producción de fármacos. Como parte del Plan México, en Palacio Nacional se anunciaron inversiones de la industria farmacéutica nacional por poco más de 10,000 millones de pesos. Empresas mexicanas que han decidido incorporarse al Plan México y que tienen un plan de inversiones muy importante, algunos de los cuales pues ya van a dar resultados muy pronto. En este paquete de inversión participaron Laboratorios Kenner y GenBio, 2 empresas que forman parte del Grupo Basol de Olegario Vázquez Aldir. Laboratorios Kenner, especializados en productos de hematología y cardiología, invertirá 5,180 millones de pesos, con lo que se generarán casi 3,000 empleos directos e indirectos. México tiene una oportunidad histórica para poder fortalecer sus capacidades productivas, atender su mercado interno y consolidarse como una plataforma de exportación confiable para toda América. Estamos seguros de que México puede convertirse en una potencia farmacéutica regional. Mientras que la empresa GenBio, que alberga la primera planta de plasma humano en México, convirtiéndose en la primera en Latinoamérica y la 6ª en todo el mundo,
invertirá 4,000 millones de pesos. Ambas empresas forman parte de Basol, que continúa consolidando su papel como uno de los principales impulsores de la inversión privada en México. GenBio no es solo una biofarmacéutica, es un paso decisivo a la autosuficiencia nacional de productos hemoderivados. Hemos pasado décadas dependiendo de estos productos importados, no más. La empresa Alfarma Bioagentec aportará una inversión de 800 millones de pesos para la construcción de infraestructura y desarrollo de biofármacos. Creemos en la innovación. México no solo debe recibir innovación, sino realizarla. Sabemos que es complejo el tener un entorno de biotecnológicos en el país, pero nos adscribimos al Plan México, creemos que sí se puede. Tiene usted, Presidenta, en la Secretaría de Salud y la de Economía, grandes equipos. Nos han arropado y por eso nos permiten soñar. Neolsim invertirá 500 millones de pesos con el mismo objetivo, la autosuficiencia. Como ya se comentó, estos insumos forman parte de los medicamentos que consumimos los mexicanos y en México actualmente tenemos un alto déficit. Alrededor del 90% de los insumos de farmacoquímicos se importan de fuera del país. Los representantes de la industria farmacéutica reconocieron al subsecretario Eduardo Clark, a la titular de la COFEPRIS Armida Zúñiga y a Carlos Ulloa, titular de Birmex, cuyo liderazgo fue clave para consolidar el ecosistema de salud en México. Por su parte, el secretario de Economía Marcelo Ebrard señaló la importancia de estas grandes inversiones por más de 10,000 millones de pesos, esenciales para que México logre la autosuficiencia en la producción de fármacos. Este campo es muy importante por dos razones y le importa mucho a la presidenta de México en la estrategia del Plan México. La primera razón es que México necesita aumentar su autosuficiencia, tecnológicamente hablando, en todo lo que tiene que ver con los fármacos. ¿Recuerdan ustedes la experiencia del COVID-19? Tuvimos que traer las vacunas, en fin, muchos medicamentos. Entonces, se ha seguido trabajando para que tengamos autosuficiencia. Las directivas de las industrias farmacéuticas reconocieron también la visión de la presidenta Sheinbaum y el impulso que ha significado el Plan México para alinear a la industria nacional con estándares globales. Y destacaron la labor del secretario Kreshchenovich, a quien señalaron como pieza clave en la estrategia de fortalecimiento del ecosistema farmacéutico mexicano. Estas 4 empresas son ejemplos de inversión que buscamos para expandir nuestras capacidades, para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo de biotecnología avanzada en México. Por el margen de error, yo digo que cerramos la semana con un bonito empate. Te ganaste, así ni modo. Yo te gané los 4 días restantes. Bueno, está bien, pero hoy gané yo. Vecinos.